Mi esposo se acostó con mi mejor amiga en cada rincón de nuestra casa mientras yo estaba embarazada de su hijo. En la cocina, en el cuarto de visitas, en el porche trasero, que por cierto tiene una puerta con el mosquitero roto que le pedí que arreglara durante 8 meses. Él encontró tiempo para eso, al parecer. En el cuarto de lavado. Yo ni siquiera sabía que se podía hacer eso en un cuarto de lavado. Desde entonces lo he pensado más de lo que quisiera admitir, lo cual probablemente dice algo de mí que todavía no estoy lista para enfrentar. Él ahora está desempleado. Ella está vetada en todas las empresas de la región. Yo me quedé con la casa. Y todavía no he arreglado ese mosquitero. No porque no pueda, sino porque cada vez que paso frente a él, siento algo que no tiene nombre. No es satisfacción exactamente. No es dolor exactamente. Es algo entre las dos cosas que se queda en el pecho como una piedra que se fue calentando poco a poco. Ok, déjenme empezar desde el principio. Mi nombre es Nora. Nora Elena Callahan, que se convirtió en Nora Elena Whitfield durante 6 años, y que ahora volvió a ser Nora Elena Callahan porque pagué lo necesario para recuperar mi nombre. Y fue el mejor dinero que he gastado en toda mi vida. Tenía 31 años cuando todo esto comenzó. 33 cuando terminó. Esos 2 años se sienten como otra vida, como algo que le pasó a alguien que conozco bien pero que no me cae del todo bien. Estaba embarazada. 7 meses. Del tamaño de lo que mi ginecóloga insistía en llamar una sandía, comparación que no sé quién inventó, pero quien sea claramente nunca tuvo que viajar 4 horas en un sedán para visitar a los suegros con los tobillos hinchados. También estaba trabajando desde casa, lo cual pensé que iba a ser lo mejor que me había pasado. Y resultó ser lo que me permitió ver cosas que de otra forma quizás hubiera ignorado. Soy coordinadora de proyectos en una empresa de logística. No es glamoroso. Paso la mayoría del día en hojas de cálculo, en llamadas, persiguiendo a personas para que me den actualizaciones que debieron haberme enviado 3 días antes. Soy buena en eso. Soy muy buena encontrando cosas que la gente cree que están escondidas. No lo digo para sonar amenazante, es simplemente verdad. Mi ex esposo, se llama Rafael. Rafael Tomás Whitfield. Es, hasta el día de hoy, una de las personas más encantadoras que he conocido en mi vida. Hace amigos en las filas del supermercado. Recuerda los nombres de los meseros la segunda vez que va a un restaurante. La gente genuinamente lo quiere. Su mamá todavía me manda mensajes a veces. No le contesto, pero los manda. Quiero decir eso porque creo que importa. No era un monstruo obvio. Era el tipo de la fiesta hacia quien todos gravitaban. Era gracioso. Entrenó fútbol juvenil los fines de semana durante 2 años, completamente voluntario, porque decía que le gustaba la energía de los niños. Le creí. Quizás eso todavía era verdad. Honestamente ya no sé. Mi mejor amiga se llama Valeria. Valeria Mariana Okafor. Nos conocimos en la universidad en una clase de sociología a la que ninguna de las dos quería ir. Se sentó a mi lado y en los primeros 5 minutos me susurró algo sarcástico sobre la corbata del profesor, y me reí tan fuerte que él volteó a verme. Y desde ese momento fuimos amigas. O eso creía yo. Era del tipo de bella que te incomoda un poco. No de envidia, bueno, no solo de envidia, sino más bien como cuando eres consciente de algo en una habitación de la manera en que eres consciente de un ventilador que vibra. No puedes dejar de rastrearlo. Rafael siempre decía que ella era demasiado. Sus palabras exactas. Es demasiado, Nora. Yo asentía. Lo guardaba como una leve incomodidad. Quizás era culpa. Nunca lo sabré con certeza. Era martes. Lo recuerdo porque estaba viendo el final de una repetición de ese programa de repostería inglesa, el episodio de las esculturas de pan, y me estaba comiendo un tazón de cereal a las 11 de la mañana porque acababa de terminar una llamada y no había desayunado bien. La bebé estaba sentada sobre mi vejiga de una manera que hacía que la idea de levantarme del sofá se sintiera genuinamente difícil. Rafael supuestamente estaba en el trabajo. Salía a las 8 cada mañana, regresaba entre 6 y 7. Esa era la rutina. 6 años de rutina. Escuché su carro en la entrada a las 11:15. Al principio no pensé nada. La gente regresa temprano a veces. Se le olvidó algo. Tenía un almuerzo cerca. Todo bien. Pero entonces escuché 2 puertas de carro cerrarse. 2. Todavía no sé por qué eso fue lo que hizo que mi cuerpo se paralizara. No mi mente, mi cuerpo. Mis manos dejaron de moverse. La cuchara del cereal simplemente quedó en el tazón. Me levanté despacio, porque levantarse a 7 meses de embarazo de un sofá hundido es toda una operación. Caminé hasta la ventana del frente y miré por la abertura entre las cortinas, las que compré en una tienda de decoración. Blanco lino. Rafael dijo que se veían baratas.
Las conservé de todas formas. Y vi a Valeria parada en mi entrada, mirando su teléfono. Rafael rodeaba el carro hacia ella. No se estaban tocando. Eso fue lo primero que mi mente notó. No se estaban tocando, así que todavía podía explicarlo. Ella pasó a saludar. Se encontraron en el centro. Están planeando una sorpresa para mí. De todas formas íbamos a cenar con ella ese viernes. Esto está bien. Y entonces Rafael puso su mano en la parte baja de su espalda, y ella se giró hacia él. Fue un gesto tan pequeño, tan específico. Y supe. Supe antes de que entraran a la casa. Supe antes de escuchar la puerta abrirse. Supe antes de que sus voces se apagaran y desaparecieran. Me quedé en esa ventana un rato, no sé cuánto tiempo. Lo suficiente para que en la televisión empezara un episodio nuevo. Quiero contarles qué hice después, pero primero necesito contarles algo más. Llevaba quizás un mes notando cosas. Cosas pequeñas. Rafael llegando a casa oliendo a un jabón diferente. No a colonia, a jabón. Ese detalle específico me confundía porque la colonia hubiera sido predecible. El jabón parecía accidental, como si hubiera usado la ducha de alguien más. Noté que Valeria me empezó a mandar más mensajes, lo cual suena a nada, pero sus mensajes eran raros, demasiado alegres. ¿Cómo te sientes? Con 2 signos de interrogación. Hoy estaba pensando en ti, que no era el vocabulario de Valeria. Valeria es seca. Valeria es graciosa de una manera un poco cruel. No usa signos de exclamación a menos que sea sarcástica. Noté que había dejado de aparecer en casa como solía hacerlo. Antes llegaba sin avisar mucho. Eso paró alrededor del 5.º mes de mi embarazo. Pensé que nos estaba dando espacio. Espacio a nosotros como pareja esperando nuestro primer bebé. No había conectado esas cosas. Quiero ser honesta sobre eso. Soy muy buena encontrando cosas en hojas de cálculo. Al parecer soy mucho peor encontrando cosas que están justo frente a mí. O quizás no quería verlas. Quizás no hay diferencia real. ¿Qué hice? Fui a mi carro. Manejé hasta el Panera de la avenida Waverly y pedí una sopa de brócoli con queso en un pan, que no es lo que pedirías si estuvieras en un estado de calma controlada. Me senté en el reservado junto a la ventana y observé a la gente pasar por la calle y me comí todo. Luego me quedé ahí sentada 40 minutos más. Regresé a casa a la 1:30. El carro de Rafael estaba. El de Valeria ya no. Entré. Rafael estaba en la cocina haciéndose un sándwich. Levantó la vista y dijo, «Oh, hola. Vine unas horas. Quería ver cómo estabas». Le dije que había ido al Panera. Asintió. Me preguntó cómo me sentía. Dije que bien. Dije que estaba cansada y que iba a acostarme. Subí. Me acosté sobre las cobijas completamente vestida y miré el techo y pensé, necesito saber cuánto tiempo lleva esto pasando antes de hacer algo. Esa fue la decisión que tomé en ese momento. No la confrontación, no el llanto. Solo, necesito información primero. Lo cual nuevamente probablemente dice algo de mí. Me tardé 11 días. Quiero ser clara en que no estoy orgullosa de cómo obtuve parte de esa información y no voy a entrar en todos los detalles. Lo que diré es que cuando eres coordinadora de proyectos que trabaja desde casa y tu esposo usa la misma contraseña de correo desde que lo conociste, escrita en un post-it pegado dentro del cajón de su mesita de noche, 11 días. El primer correo de Valeria en su bandeja de entrada tenía fecha de 14 meses antes. 14 meses. Yo no estaba embarazada todavía cuando empezó. Ni siquiera lo estábamos intentando. Rafael vino a hablar conmigo 4 meses después de ese primer correo, para sugerir que empezáramos a buscar el embarazo. Estaba entusiasmado. Habló de nombres. Habló de colonias con buenas escuelas. Me tomó la mano. Me quedé sentada con eso durante mucho tiempo. Todavía lo estoy. Los correos no eran explícitos en su mayoría. Eran peor que explícitos. Eran cómodos. Usaban abreviaciones. Hacían referencia a chistes internos que yo no conocía. Uno mencionaba un viaje a otra ciudad que Rafael me dijo que era una conferencia de trabajo. Valeria fue a esa misma ciudad ese mismo fin de semana. Lo recordé porque me mandó una foto comiendo en un restaurante y yo le dije que le tenía envidia. Le había tenido envidia a mi mejor amiga comiendo con mi esposo. Había un correo donde Rafael la llamaba la versión de sí mismo que no había podido ser. Lo leí 3 veces. Todavía no estoy segura de qué significa. No creo querer saberlo. Lo de estar embarazada mientras tu vida colapsa es que tu cuerpo no lo sabe. Tu cuerpo sigue haciendo su trabajo. Tuve una cita prenatal en la semana 31, donde mi ginecóloga dijo que todo se veía excelente. La posición de la bebé era buena. Mi presión arterial era buena. Y me senté en ese consultorio y sonreí y dije gracias. Y manejé a casa y simplemente me quedé en la entrada un rato.
Quizás 20 minutos. Había un podcast sonando en la radio. No sé de qué trataba. Mi hermana llamó esa noche. Se llama Cristina, vive lejos. Tiene 3 hijos y un trabajo muy demandante. Es el tipo de persona que dice lo incorrecto en el momento exacto. Y la amo de una manera que a veces me da dolor de cabeza. No le dije nada. Todavía no. Dije que estaba cansada. Ella dijo, claro que estás cansada. Estás creando una persona. Duerme. Dije, ok. No dormí. Mi hija nació en febrero. Pesó 3 kilos 300 gramos. Tiene los ojos de Rafael y lo que mi mamá llama mi mandíbula terca, que elijo tomar como cumplido. Se llama Mabe. Olía a algo para lo que no tengo palabras, y la sostenía en esa sala del hospital y pensé, voy a salir adelante. No por ti, sino a causa de ti. Por lo que eres. Rafael estaba en la sala cuando nació. Lloró de verdad. La cargó y la miró con algo en la cara que era real. Lo sé porque pasé 6 años estudiando su cara. Conozco la diferencia entre sus emociones actuadas y las reales. Y ahí estaba yo, viéndolo cargar a su hija y pensando, ¿cómo puedes tener más de una cosa al mismo tiempo? ¿Cómo puedes estar en esta sala siendo esta persona y también ser la persona que ha estado haciendo lo que ha estado haciendo? Nunca respondí eso. No creo que haya respuesta. Lo confronté cuando Mabe tenía 2 meses. Mi hermana, cuando se enteró después, dijo, Nora, ¿por qué? Y la respuesta honesta es que no estaba lista. El bebé no dormía. Yo no dormía. La logística de destruir un matrimonio mientras no duermes y tienes una bebé de 2 meses se sentía mayor que yo. También necesitaba saber una cosa más. Necesitaba saber si Valeria sabía que yo estaba embarazada cuando empezó todo. El affair empezó en noviembre del año anterior al nacimiento de Mabe. Anunciamos el embarazo en julio, lo que significaba que el affair ya tenía 7 meses cuando le contamos a la gente que esperábamos un bebé. Y los correos continuaron, hasta el final. Había uno de Valeria en mi 8º mes de embarazo. Había uno la semana que nació Mabe que me niego a describir en detalle, porque me haría quedar como alguien con menos compostura de la que tengo. Ella sabía. Había sabido durante 7 meses y continuó. Eso era lo que necesitaba confirmar antes de hacer algo. Necesitaba que fuera completamente lo que era. La noche que confronté a Rafael, Mabe estaba dormida. Tenía el monitor en la mesa de la cocina. Rafael lavaba los platos. Siempre lavaba los platos después de cenar. Era una de las cosas que genuinamente amaba de él. Tengo que seguir recordándome el cuadro completo. Me senté en la mesa y dije, sé lo de ti, Valeria. Se dio la vuelta. Todavía tenía el trapo de cocina en la mano. Vi su cara hacer algo complicado en el lapso de 2 segundos. Pasó por unas 4 estrategias diferentes antes de llegar a algo parecido a la resignación. Dijo, ¿cuánto tiempo llevas sabiendo? No. ¿De qué hablas? No, eso no es lo que crees. Solo, ¿cuánto tiempo llevas sabiendo? Dije, suficiente. Puso el trapo sobre el mostrador. Vino a sentarse frente a mí y empezó a hablar. Y quiero ser honesta sobre esto. Parte de lo que dijo tenía sentido. No de una manera que excuse algo, pero de una manera que yo no había contemplado del todo. Dijo que había estado infeliz por mucho tiempo. No conmigo exactamente, sino consigo mismo. Con la versión de su vida que estaba viviendo. Dijo que sentía que había tomado todas las decisiones correctas sobre el papel, y no podía entender por qué no sumaban algo que se sintiera real. Dijo que sabía que eso no era mi culpa. Lo creí. Creí esa parte. Lo que no pude entender, y todavía no puedo, es si eso es una explicación o solo una descripción de un estado que de todas formas eligió hacer lo que hizo. Le dije, ¿la amabas? Miró la mesa. Dijo, no sé qué significa eso. Que no es un no. Lo noté. Le dije, necesito que te vayas. Dijo, Nora. Le dije, no para siempre. Solo esta noche. Necesito que vayas a algún lugar y necesito que no estés aquí ahora mismo. Se fue a casa de su hermano. Me mandó un mensaje desde el carro. Lo siento, sé que eso no cambia nada. No respondí. Cuando finalmente le conté a Cristina, su primera reacción no fue de compasión. Se quedó callada un segundo y luego dijo, Nora, ¿había algo? Digo, conozco a mi hermana. ¿Estabas presente en el matrimonio? Le dije, dilo. Él la dijo. ¿Se estaba él sintiendo solo contigo? Tú sabes cómo te vas, te vuelves muy contenida. Le dije, ¿me estás preguntando si yo empujé a mi esposo a acostarse con mi mejor amiga por ser demasiado reservada? Ella dijo, te estoy preguntando si el matrimonio estaba en un momento difícil de una manera que quizás tú no... Colgué. No hablamos por 9 días. Luego llamó y se disculpó.
Lo acepté. Pero me quedé sentada con lo que dijo. Todavía me siento con ello a veces, de la manera incómoda en que te sientas con algo porque tiene una astilla de verdad. Aunque la cosa en sí esté mal. No lo sé. No soy una narradora perfecta de mi propia vida. Sé que a veces me retiro. Sé que me quedo callada. ¿Estaba el matrimonio en problemas? No era lo que fue al principio. ¿Qué lo es después de 6 años? No sé si eso es una respuesta o una excusa. No siempre puedo distinguirlas. El proceso de divorcio comenzó, y fue entonces cuando la casa se convirtió en el tema. Rafael quería venderla y dividir todo. Yo no. Sé que la casa debería ser un símbolo de todo lo terrible. Y a veces lo es. Pero también había pasado un año de fines de semana repintando cada cuarto, restaurando los pisos del pasillo de entrada y plantando tomates en el jardín trasero que por primera vez ese verano produjeron algo de verdad. Y no iba a renunciar a los tomates, ni a los pisos, ni al jardín trasero. El abogado de Rafael fue agresivo respecto a la casa. El mío fue más hábil. Me quedé con la casa. También obtuve la custodia principal de Mabe, con Rafael teniéndola los fines de semana. Es el arreglo dentro del cual Mabe va a crecer y en el que pienso todos los días. Si es lo correcto. Si algún día lo va a entender. Si me va a hacer preguntas que no sabré cómo responder. Tiene 14 meses ahora y está principalmente interesada en sacar cada libro del estante más bajo de la biblioteca y examinar cada uno con la seriedad de una pequeña jueza. Pero algún día va a preguntar, Rafael es un buen padre. Sé cómo suena eso después de todo. Pero lo es. Aparece los fines de semana. Está presente con ella. Recuerda cosas. La ama de una manera que es real y visible. Y yo no le quitaría eso a ella. He tenido que trabajar mucho para separar esas dos cosas. Rafael el esposo y Rafael el padre. Comparten un cuerpo. No son la misma persona. Todavía estoy trabajando en eso. Valeria. Valeria es la parte que no he contado todavía. Después de confrontar a Rafael, después de que la separación fue oficial, Valeria me llamó. Dejé que fuera al buzón de voz 11 veces. En la llamada 12 contesté. Dijo, sé que sabes. Sé que has sabido por un tiempo. He estado en un lugar muy oscuro, Nora, y necesito que sepas que me odio por esto. Dije, ok. Dijo, no sé cómo explicarlo. Fue como que simplemente pasó y luego siguió pasando y me seguía diciendo que iba a parar y no paró. Y sé que eso no te ayuda en nada. Dije, ¿sabías que estaba embarazada cuando empezó? Se quedó callada lo suficiente como para que yo supiera. Dijo, ¿el anuncio? Sí, lo supe desde el anuncio. Dije, esos son 7 meses. Dijo, lo sé. Dije, necesito preguntarte algo y necesito que simplemente contestes. Ella dijo, ok. Le dije, mi ginecóloga recibió una llamada anónima durante mi embarazo. Sobre mi medicamento para la presión. Hubo confusión con mis registros, alguna pregunta sobre si yo había reportado un síntoma con precisión. Tuve que hacerme monitoreo extra durante 3 semanas. Siempre pensé que era un error administrativo. Silencio. Dije, Valeria. Dijo que no fue un error. Me quedé sentada con eso. Todavía lo estoy. No sé del todo qué intentaba lograr. Hacer el embarazo más complicado, crear una razón para que yo estuviera distraída, insertarse en la situación de alguna manera que todavía no puedo descifrar del todo. Le pregunté por qué y dijo que no sabía. Y creo que estaba diciendo la verdad. Y creo que eso casi lo hace peor. Dije, tengo que colgar. Ella dijo, Nora. Colgué. Valeria trabajaba en consultoría de recursos humanos. Trabajaba con varias empresas como contratista, con una lista de clientes que dependía en gran medida de referencias y de su reputación de discreción. Había construido esa reputación durante 8 años y era legítima. Era buena en su trabajo. Quiero decirlo, era buena en su trabajo. Lo que no era buena era en mantener separadas las partes de su vida. Le contó a alguien sobre ella y Rafael, una colega. Le contó en confianza. Esa persona le contó a 2 más. Y esas 2 le contaron a alguien cada una. En unas 4 semanas desde mi confrontación con Rafael, los círculos profesionales relevantes sabían que Valeria había tenido un affair largo con el esposo de una clienta. En consultoría de recursos humanos, la discreción es esencialmente el producto que estás vendiendo. Cuando se revela que no la practicas, perdió un contrato primero, luego un segundo. El tercero dejó que terminara y no lo renovó. Yo no divulgué esa información. Quiero ser muy clara. No hice una sola llamada. Le conté a Cristina, quien no le contó a nadie que importara. La información se movió porque Valeria misma le contó a alguien.
lo cual me sugiere que alguna parte de ella necesitaba que saliera a la luz. No soy terapeuta. Podría estar completamente equivocada sobre eso. Me mandó un correo 8 meses después. Dijo que se estaba mudando a otra ciudad. Dijo que esperaba que yo estuviera bien, que esperaba que Mabe estuviera sana, que todavía pensaba en aquella clase de sociología. Lo leí 2 veces. No respondí. Quizás estuvo mal. No lo sé. Mi terapeuta, que empecé a ver después, me sugirió escribir una respuesta y no enviarla, que es lo más de terapeuta que he escuchado. Y también lo hice. Y no me hizo sentir mejor ni peor. Solo me hizo sentir terminada con algo. Hay una cosa que nunca he podido resolver. En los correos, en los meses de correos que leí, hubo 3 momentos separados donde Valeria parecía estar intentando terminar todo. Decía algo como, esto tiene que parar. Los dos sabemos que tiene que parar. Y Rafael respondía, y ella respondía, y dejaba de ser algo que estaba parando. Lo que me pregunto es, ¿quién quería continuar más? No tengo una respuesta clara. Los correos no me la dan. Quizás Rafael, quizás Valeria. Quizás ambos estaban igualmente invertidos en su propio desastre. Y a veces, no seguido, pero a veces, me pregunto si ella quería contarme. Si los mensajes demasiado alegres, los 2 signos de interrogación, eran alguna parte de ella que estaba perdiendo la cabeza y tratando de alcanzarme de la única manera que podía. No lo sé. Quizás estoy buscando una forma de que tenga sentido. La gente hace eso. Mabe tiene 14 meses y dijo algo la semana pasada que pienso en medio de la noche. Estábamos en la cocina y yo estaba vaciando el lavavajillas, y ella estaba parada junto al gabinete, sosteniendo la manija con ambas manos como si fuera dueña del lugar, que lo es, y me miró muy seria. Me agaché a su nivel. Soltó el gabinete y dio un paso, que acaba de empezar a hacer. Y me palmoteó la cara con la mano abierta. No suave. Los niños de esa edad no son suaves. Fue una palmada sólida. Y me miró con los ojos de Rafael y mi mandíbula. Y lo que sea que ella es, eso es completamente suyo. Dije, lo sé, mi amor, lo sé. Los tomates volvieron este verano, 2º año consecutivo. No tengo idea de lo que hago con los tomates. Busqué cosas en Google en momentos clave y esperé lo mejor, pero volvieron. Hice salsa 2 veces, congelé algo. La primera vez que Mabe la probó, arrugó toda la cara de una manera que me hizo reír por primera vez en lo que se sentía como semanas. Arreglé el mosquitero en abril. Compré la pieza un domingo, vi 2 videos, y lo hice yo misma en aproximadamente 1 hora. No sé por qué les cuento eso. Se sintió significativo en el momento. Quizás no lo sea. Es solo un mosquitero. Rafael me mandó un mensaje la semana pasada. Dijo que tenía una segunda entrevista en una empresa. Dijo que creía que podría salir bien. Preguntó cómo estaba Maeve. Le dije que estaba caminando más. Él mandó de regreso una foto de ella del fin de semana, la que está usando el impermeable amarillo, y la miré más tiempo del necesario. No pregunté por la entrevista. La recoge mañana en la mañana. Ya empaqué su bolsa. Hay una forma específica en que le gusta que esté apretada la tapa del vaso, y la apreté de la manera que le gusta, porque Maeve no necesita el desastre de sus padres cerca de su vaso. Abrí una botella de vino anoche. La buena. La que había estado guardando para alguna ocasión indefinida, la ocasión que siempre estaba 6 meses en el futuro. Me serví una copa y me senté en el porche trasero, y el sol se estaba poniendo de la manera en que se pone en septiembre, que es más lento que en el verano, y de alguna manera más melancólico. Y me senté ahí y pensé, esta es mi casa. No como triunfo exactamente, no como dolor exactamente, solo, esta es mi casa. Y los tomates terminaron por esta temporada, y Mabe está dormida arriba, y el mosquitero ahora cierra completamente. Me quedé ahí hasta que oscureció del todo. No entré hasta que estuve lista.